Hola, bienvenidos a Través de la Biblia. Les Feldick, ganadero y agricultor de Oklahoma, ha enseñado clases de Biblia al estilo casero por 20 años en Iowa, Oklahoma, Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick hace que los libros de la Biblia vivan. Cuando les está enseñando, la gente dice que el tiempo vuela. Y ahora, aquí está Les Feldick. Buenas noches, es un placer tenerlos a todos con nosotros nuevamente. Continuemos justo donde lo dejamos. Siempre me gusta repasar por un momento o dos por el bien de nuestra audiencia televisiva que ha estado ausente durante una semana, tal vez algunos de ustedes más, pero de todos modos, después del diluvio, ahora vemos que Noé y los 3 hijos y sus familias son instruidos para repoblar la tierra, comenzar a cultivarla. Y Noé, y como alguien acaba de expresar después de nuestro último programa, habían leído o escuchado que en conferencia con lo que dije, que evidentemente antes del diluvio no había fermentación, no se mencionaba el alcohol ni la embriaguez, y tal vez como resultado del cambio provocado por el diluvio o lo que sea, muy posible, no discutiría el punto de que tal vez Noé no se dio cuenta de que lo que estaba bebiendo haría lo que hizo, pero sin embargo, las Escrituras dejan claro que el alcohol pudo más que él, se embriagó. Y luego, el triste comentario sobre todo esto es, y no lo mencioné la semana pasada, pero al bajar al versículo 28, dice que Noé vivió después del diluvio 350 años. Ahora, no es asombroso que nunca se mencione nuevamente al hombre en las Escrituras. 350 años continúa después del arca y sin embargo ni una palabra. Bueno, lo único que puedo decir al respecto es que la catástrofe que le ocurrió en los versículos 20, 21 y 22 destruyó el testimonio del hombre. Y saben, nosotros como creyentes debemos ser muy cuidadosos. El diablo está constantemente tratando de hacernos tropezar, y si puede hacernos tropezar lo suficiente y caemos lo suficientemente lejos, nosotros también podemos perder nuestro testimonio. No toma mucho tiempo. Creo que todos, incluso en el mundo secular, saben que se necesita toda una vida para construir una reputación. ¿Cuánto tiempo se necesita para destruirla? Momentos. Puede suceder políticamente, puede suceder en el mundo empresarial y ciertamente puede suceder incluso en círculos cristianos donde podemos construir una reputación a lo largo de los años y sin embargo puede ser destruida en casi un instante, y creo que quizás esa sea la razón por la que Noé perdió su influencia, porque vamos a ver en los momentos siguientes que la raza humana tomará otro rumbo directamente hacia abajo. A pesar de todo el conocimiento que Noé y sus 3 hijos tenían sobre la voluntad de Dios, y también quiero recordarles que estas eran personas adultas que entraron en el arca y tenían un recuerdo completo de todo lo que había antes del diluvio. En otras palabras, sería como si tú y yo esta noche de repente nos encontráramos en el arca y saliéramos al otro lado del diluvio. No recordaríamos toda la tecnología que habíamos disfrutado. ¿No recordaríamos todas las cosas que estaban en la tierra antes de la catástrofe? Por supuesto que sí. Y así, creo que estas 8 personas tenían un recuerdo completo. Y nuevamente, solo los frenos de Dios evitaron que las cosas se movieran demasiado rápido. Y Él lo mantuvo ralentizado para que la tecnología no estallara de nuevo hasta que Dios estuviera listo para ello, lo cual por supuesto ya hemos visto. En los últimos 80, 90 años, esta explosión de tecnología, bueno, recuerden que los 3 hijos de Noé, que salieron del arca con sus familias, se convirtieron en los padres de las 3 grandes clasificaciones de personas que luego se extendieron por la tierra. Incluso se podría explicar de esta manera: del linaje de Sem surgieron todos los grandes
lo que llamaríamos religiones, no me gusta esa palabra, pero de Sem tenemos el maometanismo, el judaísmo y el cristianismo. Cuando digo la línea de Sem, el principal es Abraham. De la línea de Cam, entonces, tenemos muchas de las descubrimientos originales. Muchas de las invenciones originales vinieron de los pueblos camíticos. Y vamos a ver evidencia de eso tan pronto como entremos en el próximo capítulo. Y luego, de la línea de Jafet, aunque como dije, fueron básicamente incivilizados y bárbaros durante mucho tiempo. Sin embargo, una vez que salieron de eso, se multiplicaron en las personas que se volvieron tan, ¿qué debería decir? Tan expertas en las artes y las ciencias, la música. De eso surgen los Beethoven y los Tchaikovsky, y tomas las invenciones de la Revolución Industrial. Todos vinieron de los pueblos caucásicos, de Europa, Gran Bretaña y luego, por supuesto, a medida que se extendió a América por las inmigraciones, y eso no quita nada a los inmigrantes que vinieron de Oriente, quienes también han contribuido enormemente a las Américas. Ahora lo sabemos. Pero volviendo a la expansión como lo presenta la Biblia, lo expusimos en la pizarra la semana pasada, cómo los jafetitas migraron hacia la actual Europa. Los hijos de Cam terminaron principalmente en la tierra de Canaán y los hijos de Sem en el Medio Oriente, y prefiero colocar a los pueblos orientales fuera de la línea de Sem, aunque puedo estar equivocado en eso. Pero de todos modos, esos tres grupos básicos de personas provienen de estos tres hijos de Noé. Ahora bien, si pasamos al capítulo 10, y no quiero tomar cada versículo palabra por palabra. Los hijos de Jafet se mencionan en los versículos 2 y 3. Y luego cuando llegas al versículo 6, recogemos a los hijos de Cam. Jafet se menciona primero en los primeros 3 o 4 versículos. Luego, en el versículo 6, llegamos a la genealogía de los pueblos samíticos. Y esos hijos fueron Cus, Misraim, y Fut y Canaán. Y luego en el otro versículo que quiero que tomes es el versículo 8, que Cus, uno de los hijos de Cam, fue el padre de Nimrod. Ahora anótalo en tu banco mental, porque Nimrod es de quien vamos a hablar en los próximos momentos. Pero para seguir avanzando en la genealogía a través del capítulo, llegarás al versículo 21 y luego mencionas a Sem. Ahora están los tres hijos, Jafet, en los versículos 1, 3, 4 y 5. Luego los hijos en la genealogía de los samitas, y luego, continuando en el versículo 21, la misma descendencia de Sem. Y de la línea de Sem nos encontraremos en la última parte del capítulo 11 con la familia de Abraham. Taré, el padre de Abraham, provino de la línea de Sem. También en esa serie de versículos hay un pequeño dato que creo que es interesante. Otros pueden estar en desacuerdo y no podemos probarlo, pero es una declaración interesante allí en el versículo 25. Que a Eber, que estaba en la línea de Sem, le nacieron dos hijos. El nombre de uno era Peleg, porque fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano Joktan. Ahora, a lo que me refiero es que creo que todos ustedes han leído o escuchado algo sobre la llamada teoría de la deriva continental. ¿Alguna vez lo han oído? Cómo los diversos continentes encajaban juntos como un rompecabezas. Todo lo que tienes que hacer es mirar un mapa de África Occidental y el este de Sudamérica, y simplemente parecían que definitivamente serían piezas de un rompecabezas. Y varios otros continentes están situados de tal manera que es muy posible, ahora no estoy diciendo que lo hicieron, pero es posible que se separaran como los conocemos ahora. Y si de hecho lo hicieron fue durante los días de Peleg, porque fue durante la vida de ese hombre que la tierra fue dividida. Eso es solo, como digo, uno de los pequeños detalles
no tienes que aferrarte a ello, pero es interesante pensarlo de todos modos. Muy bien, ahora dije que queríamos tratar principalmente en esta media hora con el hombre Nimrod. Regresen, si quieren, entonces al versículo 8, donde Cus, un hijo de Cam, tiene un hijo y lo llama Nimrod. Ahora, al día de hoy, hablamos de alguien que hace mucha caza, como un Nimrod. Pero ves, lo sacaron de contexto. Nimrod no era un cazador de animales salvajes, no era un cazador de ciervos. Nimrod era un cazador de seres humanos, y por supuesto lo recogemos en los versículos 9 y 10. Él era un poderoso cazador. Ahora, la mayoría de tus traducciones más nuevas, la Reina Valera dice antes, pero las más nuevas a menudo dirán que era un poderoso cazador contra el Señor. Él era un rebelde. Ciertamente no era un hombre espiritual, pero era un poderoso cazador contra el Señor. Se dice que Nimrod era un cazador poderoso contra el Señor. El versículo 10 nos da la pista sobre qué cazaba. Y el comienzo de la historia, ¿de qué? Rey, es algo político. ¿Y qué es él? Es un déspota. Él es un dictador totalitario. Y comienza a formar este imperio totalitario, si podemos llamarlo así. Probablemente no es una palabra adecuada, pero sin embargo, él forma un reino, como lo llama la Biblia, y trae a la gente bajo su control. Y luego ves la importancia del pueblo amítico. Como dije, fueron los pioneros, porque es de esta línea de Cam que el versículo 10 dice, el comienzo de su reino fue Babel, o la torre de Babel en la tierra de Babilonia, allí en el río Éufrates. Pero sigamos. Fuera, el versículo 11, de esa tierra salió Asher y construyó. ¿Qué ciudad? Nínive. Ahora recuerdas que Nínive fue una de las grandes ciudades de la antigüedad. ¿Quién las construyó? El pueblo amítico, de los mismos iniciadores de la ciudad de Babel, y luego también algunas otras ciudades. Pero ahora voy a dejar el texto escritural por un momento y sacar mi información de escritos seculares. Es bastante interesante que nuevamente los arqueólogos nos han hecho un gran favor y han excavado mucho y han descubierto mucho sobre este hombre, Nimrod. Y Nimrod, como un dictador totalitario y déspota, tenía una esposa que podrías comparar con Jezabel. Ella era totalmente inmoral, era inescrupulosa, y su nombre era Semiramis. Y Semiramis, de alguna manera, ya sea por intriga o lo que sea, su esposo desapareció, Nimrod. Muere de una muerte prematura según lo que podemos deducir, y esta Semiramis usurpa su trono, y ella se convierte en algo incluso peor de lo que él soñó ser. Y como su carácter tipo Jezabel lo traería, tiene un hijo fuera del matrimonio. Y lo llama Tamar, T-A-M-A-R. Podrías querer poner eso en la pizarra para ti. Así que el hijo de Semiramis es Tamar. Ahora ella es una persona totalmente malvada, bajo, sin duda, influencia satánica. Y si recuerdas, no he pasado mucho tiempo enseñando sobre Satanás, pero he mencionado más de una vez que desde el primer día Satanás es el maestro, ¿cómo lo llamo? Falsificador. Verás, él es el maestro, falsificador, y siempre está trayendo algo que es tan parecido a la cosa real que la gente apenas puede notar la diferencia. Así que, a través de esta mujer malvada, Semiramis, y su descendencia, Tamar, por Satan, Genig, influencia. Ella imagina toda la idea de que su hijo es un hijo de los dioses. Y así es una copia, por supuesto, de Cristo como el Hijo de Dios y María, la Madre Virgen, porque Semiramis afirma que este niño no provino de contacto humano,
sino que era un hijo de Dios. Y así, desde hace mucho tiempo en las antigüedades, tienes un falsificado de la madre y el hijo o la Madonna y su niño. Si lo quieres decir de esa manera, pero esta Semiramis entonces es la instigadora de toda la maldad que puedes asociar con la construcción de la Torre de Babel. Ahora miremos el texto nuevamente, si lo deseas. En el capítulo 11, comenzando con el versículo 1, toda la tierra tenía un solo idioma, una sola lengua, los tres segmentos, los camitas, los jafetitas y los semitas ahora. Por cierto, de Sem obtenemos la palabra con la que estamos muy familiarizados hoy, que es semita. Cuando hablas de antisemitismo, proviene de esta misma raíz. Y todos hablan un solo idioma, y hasta ahora no se han dividido realmente por su carácter, o como dije en la última lección, por su papel. Todos son un solo grupo de personas. Y llegaron al área de Sinar, que está en el valle del Éufrates, y habitaron allí. Y dijeron, versículo 3, se dijeron unos a otros, y nuevamente tengo que sentir que fue bajo la dirección de Semiramis, quien a su vez fue guiada por una influencia satánica. Y así estas personas dijeron, vamos, versículo 3, y hagamos ladrillos y quemémoslos bien. Y tenían ladrillos en lugar de piedra y asfalto, en lugar de mortero, tenían todo lo que necesitaban. Versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuyo techo llegue hasta el cielo. Ahora, lógicos. Personas sabían, no tenían el tallo de frijol de Jack. Sabían que no podían construir una torre literal hasta la misma sala del trono del cielo. Entonces, ¿cómo se llega al cielo? Bueno, a través de la adoración, y lo que están instituyendo aquí es un sistema de adoración falso, antidios, impío, por el cual Satanás, sin duda, los inspiró a pensar que podían usurpar el cielo de Dios mismo. Ahora, eso no es nada nuevo para Satanás, ya lo ha pensado antes y aún lo piensa hoy, que todavía va a derrotar a Dios en sus propósitos. Así que construyen esta torre, no como algo alto que realmente puedan subir y entrar al cielo, sino más bien como un sistema de acercamiento al cielo. Es la introducción de una adoración falsa. Ahora, a medida que reviso las Escrituras, volveré una y otra vez a hacer la afirmación. Recuerden que cada religión falsa en este planeta esta noche, no me importa cuál sea o dónde esté, todas tienen sus raíces aquí en la Torre de Babel. Este es el comienzo de la adoración pagana, falsa. Ahora, los arqueólogos han encontrado que en la antigua Torre de Babel, alrededor de la parte superior, estaban los 12 signos del zodiaco. Y así mantengo que hoy en día el horóscopo, el zodiaco, es el del inframundo, es del ocultismo, y debería dejarse en paz. Ahora, ahí nuevamente está cómo Satanás ha adulterado algo que originalmente estaba en el programa de Dios. Y creo que antes del diluvio, Adán y los primeros creyentes entendían la palabra de Dios, no desde la página escrita, sino en las estrellas. Y tenían un conocimiento intrínseco de las constelaciones y todas estas cosas. Era la palabra de Dios escrita en las estrellas. Pero a medida que la raza humana se degeneró, Satanás tomó lo que era espiritualmente perfecto, lo adulteró y lo convirtió en sus propios propósitos. De modo que cuando llegamos aquí a la Torre de Babel, este conocimiento de las estrellas se convierte en algo que ahora llamamos del mundo espiritual del ocultismo. Y el horóscopo y todo lo que está asociado con él no es de Dios, sino del falsificador, del adversario. Así que si no recuerdas nada más esta noche, quiero que recuerdes que cada religión falsa que ha existido
existe ahora o vendrá y seguirán viniendo, tiene sus raíces. Cada una de ellas tiene sus raíces en la Torre de Babel. Simplemente no puedes escapar de ello. En consecuencia, ahora si me acompañas, volvamos a Apocalipsis. En consecuencia, no hemos dejado Babel atrás, ni por asomo, porque vuelves al libro de Apocalipsis, capítulo 17, donde estamos tratando con la falsa religión mundial que aparecerá en los últimos 7 años de lo que llamamos la tribulación. En el capítulo 17 de Apocalipsis, y llegas hasta el versículo 4, si lo deseas conmigo. Ahora esto, por supuesto, está en imágenes simbólicas, pero ciertamente es una verdad literal. Donde Juan ve a esta mujer es un sistema religioso mundial, y ve a esta mujer vestida de púrpura y color escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Ahora, todo eso de que habla riqueza. Ahora, todo lo que tienes que hacer es mirar algunas de las religiones en el mundo hoy, los cultos y los falsos maestros. Alguien me dijo sobre este tipo, y no estoy en el negocio de nombrar nombres, pero este tipo recauda $1 millón al día de su ministerio televisivo. Es simplemente asombroso. Tomas algunas de las grandes religiones del mundo, su riqueza esta noche es increíble, y todos van a unirse, van a amalgamar toda esta riqueza. Y aquí está lo que Juan está viendo representado entonces. Esta mujer, este sistema religioso con una riqueza tremenda, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, teniendo una copa de oro en su mano llena de aceite, no de cosas religiosas de oro, sino de qué abominaciones. Y la inmundicia de su fornicación. Ahora sostengo que no es una fornicación física, sino espiritual, una adulteración de cosas espirituales que por supuesto Dios odia. Luego el versículo 5, y sobre su frente había un nombre escrito, misterio. ¿Cuál es la siguiente palabra? Babel. Claramente aquí en Apocalipsis no hemos dejado Babel atrás de ninguna manera, pero aquí viene de nuevo. Y este gran sistema religioso mundial que está apareciendo, escucha, ya está aquí, lo estamos viendo crecer a pasos agigantados en lo que llamamos el movimiento de la nueva era, y advierto a las personas constantemente, y está infiltrándose en las iglesias. Suena también, es Babel la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Está bien, ahora sí regresan conmigo, Génesis. Entonces aquí es donde todo comenzó, en la Torre de Babel, y mientras la gente aún era de un solo idioma y una sola lengua, y ahora, como leerán en el texto, en el capítulo 11, versículo 4, y dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre cuyo techo llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre. Ahora, aquí es hasta donde llegamos, no sea que seamos. ¿Cuál es la palabra? Dispersados. ¿Y qué les había instruido Dios anteriormente? Dispersarse. Salgan y repoblen toda la tierra, rebelándose. ¿Qué están diciendo? No me importa lo que diga Dios, nos quedaremos aquí, estamos bien. Dios va a tener que tomar las cosas en sus propias manos, ¿no es así? Así que dicen, no sea que seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Ahora versículo 5, Dios interviene, y el Señor descendió y miró la ciudad y la torre que los hijos de los hombres habían edificado. Y el Señor, oh Jehová, dijo, he aquí el pueblo es uno. Ahora recuerden, ya han sido segmentados genealógicamente, pero siguen siendo básicamente un solo pueblo. Son una raza, ¿ven? Y así dijo, tienen un solo idioma y esto comienzan a hacer. Ahora,
Miren nuestra explosión de tecnología en los últimos años. ¿Cuál ha sido uno de los catalizadores? No el único, pero uno de ellos. Una ruptura de las barreras del lenguaje. Recuerdo años, cuando se descubrió el ADN por primera vez, y leí un artículo sobre eso que decía: creo que un científico alemán o francés, había un científico británico y había un par de científicos estadounidenses que estaban muy cerca del descubrimiento de la composición del ADN. Todos habían estado comparando notas a lo largo de los años hasta que se acercaron mucho y querían ser los únicos en descubrirlo, así que luego se retiraron. Pero básicamente, lo que mejoró su descubrimiento fue esta ruptura de la barrera del idioma y pudieron conversar. Aquí estaban, hablaban un idioma y ya tenían las semillas de la tecnología. Ahora recuerda, no están tan lejos del diluvio, probablemente unos 200 años, y hay mucha memoria de ello. Pero ahora mira lo que dijo Dios. Esto, versículo 6, comienzan a hacer. Y ahora, ¿cuál es la siguiente palabra? Nada. Mira, ahora soy estricto con las palabras individuales. Ahora Dios dice que nada les será restringido. Nada les será restringido de lo que tienen. Y ¿cuál es la siguiente palabra? Imaginado, para hacer. En otras palabras, mientras estas personas miraban y veían volar a un pájaro, decían: hey, también queremos poder volar. ¿Qué habrían podido hacer? Hey, habrían tenido vuelo nuevamente antes de mucho tiempo si Dios no hubiera intervenido para desacelerarlo porque no estaban listos para ello. Y así Dios dice: vamos a detenerlo en seco. Versículo 7, ¿cómo lo va a hacer? Dijo: bajemos y allí confundamos su lenguaje para que no entiendan el habla del uno al otro. Y luego el versículo 8, así que el Señor dispersó. Ahora en hebreo la palabra dispersar es mucho más fuerte. Es una palabra donde Él simplemente los forzó. No solo los dispersó suavemente como lo haría una gallina vieja con sus polluelos, sino que los obligó a salir hacia Él mismo, los rincones de la civilización, no civilización, sino para ser civilizados, y los dispersó y dejaron de construir la ciudad. Versículo 9, por lo tanto, el nombre de esto se llama Babel, y la definición de la palabra Babel es confusión. Confusión, eso es lo que es Babel. Se originó por la confusión de las lenguas, pero hoy hablamos del mundo en todos sus negocios y todo lo demás como Babel en el libro de Apocalipsis. ¿Y por qué? Porque el mundo esta noche no es más que una masa de confusión. Es simplemente increíble, al ver las noticias de un día para otro, la confusión entre las naciones, la confusión dentro de las sociedades. Eso es Babel. Y la iglesia, incluso la iglesia, está de vuelta en el lugar de Babel. ¿No es así? Simplemente una confusión masiva y hay tanto desacuerdo, y sin embargo, la palabra de Dios es tan clara. ¿Por qué es así? Porque hemos vuelto al origen de la verdadera confusión. Bueno, lo dejaremos ahí y lo retomaremos la próxima semana. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si desea más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en su área, o sobre este programa, escriba a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es Ruta 1, 760, Quinta, Oklahoma 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y su donación es apreciada. Gracias. Y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.